Colombianas y colombianos, bienvenidos. La noticia del momento es la entrevista que concedió el expresidente Álvaro Uribe Vélez a Julio Sánchez Cristo, donde se abordan varios temas sensibles, como los llamados falsos positivos y la situación de seguridad del país, en medio de un clima político cada vez más tenso. Sin embargo, el eje central termina siendo ese agarrón abierto entre la campaña de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella. A lo largo de la entrevista se nota cómo el expresidente, figura clave dentro de esa campaña, intenta esquivar ese conflicto interno que hoy está generando un desgaste evidente. Y no es casualidad. Esa pelea sin cuartel entre ambas campañas está pasando factura, especialmente a la candidatura de Valencia. Las tensiones son públicas, los ataques son directos y el daño político ya es inocultable. En ese contexto, evitar el tema parece más una estrategia que una coincidencia. Las críticas tampoco se han hecho esperar. Han sido fuertes, directas y han apuntado tanto al expresidente como a su hijo, Tomás Uribe, quien fue uno de los que encendió esta polémica con declaraciones en medios y en redes sociales como Instagram y X durante esta semana. A pesar de ese intento de evasión, Álvaro Uribe Vélez no se queda callado en otros frentes. Aprovecha el espacio para lanzar críticas duras contra el gobierno actual y también contra Abelardo de la Espriella, manteniendo el tono confrontativo que ha marcado este momento político. ¿Podrá Uribe revertir su imagen pública y ganar terreno a nivel nacional usando un tono más moderado? ¿O este tono político agresivo solo lo hundirá más en la percepción pública? Así que, sin más preámbulo, aquí les dejamos la entrevista. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por suscribirse a este espacio. Y por favor, déjenos en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta entrevista. Los leemos y nos vemos en el próximo video. Mire, presidente, por primera vez usted está jugando... Yo sé que a usted le gusta la poesía, hemos tenido tertulias poéticas, pero está jugando usted con la imaginación. Por lo general, cuando a usted le preguntan, usted de frente dice que no. Y ahorita le preguntaron, oiga, ¿y usted eso de ser exministro, ser ministro de Defensa de Paloma, le suena? Y usted pide que usemos la imaginación. ¿Yo podría decir que lo está pensando? No, Julio, mire, le digo esto. Primero, Paloma lo dice de todo corazón, de convicción. Yo le digo, Paloma, yo estoy muy viejo. Le digo, Paloma, tú eres muy firme, tu firmeza no es de ahora. Yo te conocí de adolescente, te he visto en todo tu proceso, tu carrera política. Tu firmeza es sin dobleces. Tú puedes incluso llevarte el Ministerio de Defensa para la presidencia y ejercer. Entonces me han preguntado sus colegas por lo que dijo el doctor Juan Daniel Oviedo, que no estaba de acuerdo. Entonces, yo, ¿qué les he dicho? Hombre, mire, transportémonos al mundo de la fantasía, a otra vida. Imaginemos que yo fuera ministro de Defensa en otra vida. Entonces yo nombraría al doctor Juan Daniel Oviedo viceministro y le delegaría muchas funciones. Y yo creo que ahí queda resuelto el problema, Julio. Pero fíjese usted, señor expresidente Uribe, que no me está contestando, porque la respuesta de que usted está muy viejo y que usted la conocía a ella joven, ni me faltaba, es una referencia amable con la candidata. Pero es que si usted estuviera viejo no estaría haciendo lo que está haciendo, que se está recorriendo todo el país con ella, pero además, como usted dijo al comienzo, al mejor estilo del político de pueblo. Entonces, si usted está haciendo eso con tanta vitalidad y fortaleza, una de las cosas que a usted más le apasiona es el orden público de este país, que está un poquito alborotado. ¿Por qué no pensar que usted lo está pensando? No, Julio, mire, la verdad es esta, ella, se lo repito, ella lo dice de toda convicción, y yo la aprecio mucho, pero además yo varios días sin verme con Paloma porque ella tiene una agenda, yo cumplo otra, y ese problema de orden público que usted dice es gravísimo, vea, no solo lo del Cauca. Yo estuve hace 2 días en Aguachica, en un foro con representantes de los municipios del sur del Cesar y del sur de Bolívar, todo eso dominado por terroristas. Y esto bien grave, que vale la pena que el periodismo lo investigue, que pasan por allí mucho combustible robado, que le roban a Ecopetrol o al tubo, y lo llevan para el Catatumbo,
para todos esos cultivos de droga, para esos laboratorios de procesamiento de cocaína. A mí me preocupa que este gobierno ha quebrado Ecopetrol. Si valía 100, vale 40. Mira el problema futuro que tenemos de combustibles. Mira el gran riesgo, ojalá no se diera ese apagón, ese niño severo que pronostica la Organización Meteorológica de los Estados Unidos. Y no solamente ha ocurrido esto, sino este robo de combustible. Y uno recibe esta información. Los grupos terroristas tienen más equipamiento de drones y están adquiriendo unos drones todavía muchos más potentes que los de las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe cuánto me han maltratado a mí con la infamia que la masacre del Aro, que la masacre de La Granja, que el asesinato del doctor Jesús María Valle en Ituango? Es un municipio más grande en su extensión que el departamento del Quindío. Hace 15 días asesinaron al presidente de la Acción Comunal de La Granja. El poco ejército que hay allá le dice a los campesinos que el gobierno los tiene quietos, paralizados. Ituango a este gobierno no le ha importado sino para maltratar mi honra. Julio, tenemos un problema de orden público muy grave. Yo oí ahora una publicidad de Barranquilla muy bonita en la W, sobre todo los restaurantes de Barranquilla, etcétera. Y recorriendo algunos sectores populares de Barranquilla, muchas tiendas cerradas por orden público, tiendas y casitas con unas verjas metálicas afuera, que llegó una señora a decirme, me costó más la cerca metálica que la casa, pero tuve que hacer eso por la inseguridad. Usted no sabe lo que es, cómo rumba la droga en los entornos escolares, en las calles, en los parques públicos de Colombia. Yo tengo mucha fe en la política de seguridad de Paloma, Julio, y todos los que la apoyamos le estaremos ayudando, pero déjeme mandarle amablemente a Juan Daniel, él sabe mi aprecio por él, ese mensaje de que pensemos en el mundo fantástico, más claramente en el mundo de la otra vida, donde yo fuera ministro y el viceministro con una gran delegación de funciones. Pero, señor expresidente, señalamientos contra usted que no solamente vienen de la izquierda, sino incluso de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, de sus seguidores, por lo menos. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con Abelardo? Porque él ayer nos dijo en estos micrófonos que usted lo respeta, pero sin embargo, pues pareciera que no es lo mismo desde los abelardistas o los seguidores del candidato, quien, por supuesto, todos los días están generando ataques en contra de la campaña de Paloma Valencia y en contra suya. Pues dime algún ataque. Tú eres Marcela. Laura Daniela. Laura Daniela, dime algún ataque a ver, Laura Daniela. No, pues... Yo te lo contesto. Sí, adelante, señor expresidente. No, algún ataque de esos. Y si yo te lo puedo contestar, te lo Permítame ayudarle a Laura Daniela. Es que aquí nos visitó Tomás Uribe, que él no es muy frecuente en medios de comunicación, y estaba muy molesto por cuenta de un señor Carlos Suárez que trabaja con Abelardo. Y tenemos documentos que nos han llegado que son registros de prisiones en Estados Unidos y una carta de Piedad Córdoba con Manuel Retureta, que es un reconocido abogado. Creo que era el abogado con Carlos de Mancuso, ¿no? Es correcto, Julio, y de hecho lo que llama la atención de esta información que tenemos y estos documentos que tenemos en 6AMW es que el abogado Carlos Augusto Suárez habría ayudado a coordinar la visita de Piedad Córdoba a algunas cárceles de los Estados Unidos cuando realizó esa gira que, pues recordemos, ha sido una pieza clave dentro de toda la argumentación de la estrategia contra el expresidente Álvaro Uribe, cuando estuvo Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda ofreciendo supuestamente en algunas cárceles beneficios, aunque ellos han afirmado que estaban evaluando la situación de derechos humanos. Carlos Suárez, de hecho, habría estado en una visita que se realizó en una de las cárceles en Estados Unidos, acompañándolos como abogado de Mancuso. Expresidente, ¿eso ha generado una molestia al interior del Centro Democrático y de la Gran Consulta?
Julio, yo he hecho dos comentarios, un comentario sobre un video, otro comentario sobre el tema. No los quiero repetir, yo creo que fue suficiente. Yo tengo que estar concentrado en la campaña de Paloma, porque le voy a agregar algo. Esto que ha hecho Paloma es magnífico. Es una construcción de una coalición de matices democráticos, donde hay pensamientos diferentes, pero de valores democráticos, que incluso es muy propia para invitar a que la apoyen a los del voto en blanco, para invitar a que la apoyen los indecisos. Paloma puede ganar con esa coalición de matices democráticos al candidato Cepeda. Esto no es izquierda o derecha. Esto, lo de Paloma, es una gran coalición democrática con libertad para construir bienestar social. Lo de Petro Cepeda es la cubanización. Cuando usted mira, por ejemplo, la propuesta de constituyente y la coteja con el programa de Iván Cepeda, encuentran que el programa de Iván Cepeda es más impuesto, más estatización. Acaba algo muy importante de la Constitución del 91, que es ese equilibrio público-privado, y prácticamente queda de factor preponderante el Estado. En salud todos a depender del Estado, en pensiones todos a depender del Estado, en vivienda todos a depender del Estado, en infraestructura todos a depender del Estado, en energía todos a depender del Estado. Por eso me preocupa a mí mucho, y dije, yo no me puedo distraer, tengo que dedicarme es a hablar de esto, y el valor de Paloma tan importante. Bueno, ahora, a mí me han hecho unos ataques, por ejemplo, algunas de esas personas dicen desde hace rato, y lo han repetido, es que Uribe entregó el plebiscito. Cuando nosotros ganamos el plebiscito con el no, yo llamé al presidente Santos a proponerle un gran acuerdo nacional. Él no quiso hacerlo, prefirieron complacer a la FARC, pero nosotros dimos toda la batalla. Expresidente, pero permítame insistirle sobre el tema de, permítame insistirle sobre el mensaje pero me deja terminar esto. Presidente, continúe. Insista y me deja terminar esto. Insista, ¿cómo no? Y después me da 30 segunditos para esto. No, presidente, yo creo que para que la gente no se pierda, remate su idea como venía. Sí, no. Entonces dicen, Uribe entregó el plebiscito. Hombre, a mí lo único que me faltó en esa lucha, que después siguió en unas promesas del gobierno Duque, y que creo que la historia nos ha dado la razón. Mire, este problema tan grande de orden público, de droga, etcétera, lo único que me faltó fue volverme subversivo. Y yo soy de una estructura inamovible, democrática e institucional. Juan Esteban, la molestia que hay en la campaña y que el presidente está manejando con mucha diplomacia es que una persona muy cercana a Abelardo de la Espriella, quien está en el primer círculo de su campaña, podría ser una de las personas que en otra época estaba en una posición diferente con respecto al presidente Uribe. Sí, y Julio. eso obviamente, eso crea una molestia, que es el caso del señor Suárez. Julio, y que empezó toda esta polémica hace 3 días con el mismo Tomás Uribe, que manifestó en un video en Instagram y también en X, que decía que hace 4 años él se tuvo que ir del país, y ahora esas personas que hacían parte de esas amenazas estaban trabajando directamente en la campaña de Abelardo, no solamente generando odio a través de redes sociales, sino también hablándole al oído a Abelardo de la Espriella. Y es esa persona que vamos a mencionar nuevamente, y es Carlos Suárez, que en su momento fue la persona que asistió y terminó teniendo diferentes comunicaciones con Piedad Córdoba para que ella gestionara esa visita de los congresistas que hacían parte de esa comisión, que se vieron con diferentes ex paramilitares. Y sí le quiero preguntar al expresidente Álvaro Uribe si no le parece muy grave lo que está diciendo su mismo hijo sobre que una persona que terminó siendo el abogado defensor de Salvatore Mancuso, y que todos vimos el juicio que usted tuvo que afrontar por falsos testigos, pues al final le resulta indiferente, expresidente. Mire, hombre joven, yo muy respetuosamente le digo lo siguiente. Sobre el tema me referí. Creo que es suficiente lo que dije, pero tengo un deber en este momento, que es la protección de la democracia, de la candidatura de Paloma Valencia,
siento una gran responsabilidad con la ciudadanía que le teme profundamente y con todas las buenas razones a un eventual gobierno de Iván Cepeda. Entonces usted comprenderá, joven. Ahora, el tema en su momento lo revelé, pero yo creo que hoy tengo que tener una concentración de caballo cochero, mirando adelante, a ver cómo sacamos adelante lo de Paloma, que es una mamá que sabe cuidar a todos los colombianos, a todos los hijos, sin ceder los principios. Ustedes la han conocido en su firmeza, en su transparencia, en su corazón grande. Sí, expresidente, cuando uno pues prende la televisión y ve cualquier ciudadano la foto de siempre que pues allí están aterrizando a la campaña de Paloma Valencia los partidos tradicionales de siempre, los apellidos de siempre, incluso algunos condenados por corrupción como Ciro Ramírez, pues se pregunta si realmente aquí hay una propuesta diferente, innovadora, o, como pensaría un ciudadano, pues que es el mismo club de siempre. Vamos a hablar de eso. Primero, Ciro Ramírez no entró a la lista del Congreso. Y fue así, pues, justamente por las circunstancias conocidas. Si usted mira la lista del Congreso del Centro Democrático, verá el esfuerzo que se hace para tener una gran lista. Segundo, fue reemplazado por una mujer extraordinaria que ha sido la gran líder de la defensa de los pequeños empresarios mineros y agropecuarios de Boyacá, también en esa lucha contra el predial, que es la senadora electa Sandra Bernal. Hablemos de los de siempre. Este partido siempre ha estado en favor de la seguridad. Siempre ha estado en favor de la iniciativa privada del Estado pequeño. Paloma ha sido la de siempre con toda honradez. La transparencia de Paloma no se predica ahora, es la estela, es lo que ha sido el recorrido de su vida. Está muy joven, pero lleva 12 años en el Congreso y contra ella no hay un solo señalamiento de corrupción. ¿Te recuerdan todo nuestro esfuerzo contra la mermelada, etcétera? Contra la expansión del Estado, contra esas prácticas de politiquería corrupta. Paloma la apoyan unos partidos, pero el que piense que va a haber corrupción en el gobierno de Paloma, que se vaya para otra parte. Pero yo veo ese afán de Iván Cepeda, buscando liberales, conservadores de otros partidos. Veo que también hay sectores en esos partidos o que apoyan a Iván Cepeda o apoyan a otra candidatura. Entonces, lo que sí quiero decirles es que la transparencia y la firmeza de Paloma, que ustedes la conocen, queridos amigos, no admite negociaciones de principios. Expresidente, le quiero cambiar de tema para hablarle de algo que se conoció en las últimas horas. A usted le llegó un anónimo en el que se relacionaba a un gobernador, que yo entiendo no se mencionaba por nombre, y a otro político del departamento de Nariño con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Eso generó una reacción del gobernador de Nariño. El gobernador de Nariño ha dicho que le están poniendo una lápida en la cabeza. Me refiero, por supuesto, al gobernador Luis Alfonso Escobar, pero que yo entienda, a él nunca se le mencionó. ¿Tiene algo para decir sobre ese episodio, expresidente? Le repito, hombre, yo recibí una llamada de una señora muy seria, quien conozco por su seriedad, dispuesta a declarar en la fiscalía. Me dijo que había una información muy seria sobre el asesinato de nuestro compañero Miguel Uribe Turbay. Me pidieron una cita, dije no puedo, estoy con una agenda muy intensa. Me pasó un señor al teléfono y les dije, por favor, lo que me está diciendo póngalo por escrito, que mi deber es mandarlo a la fiscalía. Me lo mandaron por el teléfono de la señora, que no menciono su nombre por protegerla, donde hay tanto riesgo. Le pedí al director del partido, doctor Vallejo, y a un abogado muy cercano que le ayuda a la familia del doctor Uribe Turbay, que hicieran llegar ese papel a la fiscalía. Era mi deber. Eso fue todo lo que hice, sin ninguna mención pública.
sin ninguna filtración al periodismo. Y aparece filtrado por una respetable colega de ustedes. Mis dos destinatarios fueron el abogado cercano a la doctora, a la familia del doctor Uribe Turbay, y un hombre prudente, el doctor Vallejo, director del Centro Democrático. Les dije, por favor, esto es muy delicado, háganlo llegar a la fiscalía. Ya el abogado me mandó una copia, una foto de la presentación del documento a la fiscalía. Era mi deber, queridos periodistas. Sí, expresidente, pero ¿cómo se entiende que si ese documento se lo entregan a tan pocas personas se haya filtrado? Porque el problema no es que se entregue a la fiscalía, que es lo correcto, pero cuando un anónimo dirigido a usted se filtra de esa manera, pues como dice el gobernador, él siente que le pusieron una lápida en la cabeza. Sí, estoy seguro que ni el abogado ni el doctor Gabriel Jaime lo filtraron. El abogado lo hizo llegar a la fiscalía y a la familia del doctor Uribe Turbay, y ahí lo publicó su colega Darcy Quinn. Mis dos destinatarios fueron ellos, solamente ellos, y cuando apareció eso en público, pues lo mismo que les he dicho a ustedes, he debido contestarlo a colegas de ustedes. Señor expresidente, le cambio de tema porque esta cifra se conoció desde la Jurisdicción Especial para la Paz, la nueva cifra de falsos positivos, 7.837. Y a propósito, el candidato Iván Cepeda escribió, y abro comillas para leerle textual: ¿y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, hoy candidato a ministro de Defensa? ¿Usted qué le responde? Iván Cepeda, tan serio y tan mentiroso. Es que la mentira no es solamente alterar la verdad, sino decirla completa. Eso es una investigación que comprende los años 1990 al 2016. Ahí hay 18 años de un periodo que no goberné. Segundo, vamos al gobierno mío. Yo procuré una política de seguridad democrática, de confianza inversionista, una política social que le sirvieron al país. Seguramente cometí errores, el país no quedó perfecto, pero el país avanzó. Cada que había una queja, actuábamos. Una noche llegó el ministro de la Defensa con unos mandos militares, me presentó unos casos donde muchos altos militares podrían haber incurrido en descuidos de vigilancia de procedimientos que habrían facilitado violaciones de derechos humanos. Solamente un caso con probable responsabilidad penal, motu propio, sin que me lo dijeran, con dolor en el alma porque quiero a los soldados de Colombia, lo anuncié a las pocas horas que quedaban retirados de las Fuerzas Armadas. Ustedes tienen que tener el registro público de eso. Me reuní en la oficina de Naciones Unidas en Bogotá con un testigo de las Fuerzas Armadas que llevó Naciones Unidas. Me dijo que en un cuartel, en un batallón de Ocaña, para proteger al narcotráfico, se había asesinado en falsos positivos campesinos. Inmediatamente lo denuncié, se lo dije a la opinión pública. Esas personas fueron condenadas. Alrededor de 600 personas de las Fuerzas Armadas, al final de mi gobierno, estaban, yo creo que ya había muchos presos, yo tomé todas las acciones. En los últimos 2 años, de acuerdo con la propia Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la delegada de Derechos Humanos, y lo confirmó Ginebra, ya se presentaron 4 quejas y me dieron sin fundamento. Y les dije yo, es que no se debería presentar una sola. Lo que yo le pregunto al doctor Iván Cepeda es por qué ha eludido su responsabilidad de trabajar con la FARC, que aparece muy clara en los computadores de Raúl Reyes. ¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que en este gobierno, de acuerdo con medicina legal, han sido asesinados más de 21,000 jóvenes. ¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que ayudó a llevar al Congreso de la República a asesinos, a violadores, a reclutadores de niños.
¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que Colombia, en el último año de mi gobierno, llevó al mercado 150 toneladas de cocaína. Hace 2 años produjo 3.000, llevaron al mercado 2.100. ¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que, por ejemplo, los trabajadores colombianos gozan hoy el salario mínimo de Petro y la reducción de la jornada de trabajo, que yo le pido a los colombianos que recuerden que ese fue mi último esfuerzo en el Senado. Pero los trabajadores hoy están perdiendo por los medicamentos, por la vivienda. Hoy se ha vuelto a hacer en vivienda social, la destrucción de la salud, y el sector privado colombiano está paralizado, sin invertir y sin crear empleo. Y el doctor Iván Cepeda lo que propone es Estado, impuestos, impuestos. Por eso yo digo, es el camino de la cubanización de Colombia. Sí, expresidente Uribe, sobre el tema de los falsos positivos. Es que usted ha entregado esta versión, pero hay una frase que quedó para la historia. Esos muchachos no estarían cogiendo café. Y eso se conoció, y esa frase la pronuncia usted en el momento en que ya se hablaba de los falsos positivos y que ya había señalamientos de muertes de inocentes en el país. Y usted dijo que esos muchachos no estarían recogiendo café. Mire, primero había ocurrido otros hechos, por ejemplo Guaitarilla, por ejemplo Jamundí, pocos días antes de mi elección. Le ordené que eso no lo investigara la justicia penal militar, que hoy creo debe ser la única para las Fuerzas Armadas, sino la justicia ordinaria en la época. Siempre actué con la mayor severidad. Cuando vino la primera queja, que dijeron recién iniciado mi gobierno, que no se estaba dando de baja bandidos, sino asesinando campesinos, se tomó la decisión de que cuando hubiera una baja en un combate, las Fuerzas Armadas no movilizaran el cadáver, esperaran que llegara el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía. La frase que usted dice, la dije porque fue una información que recibí de la Fiscalía de la época. Me equivoqué. Muchas veces he dicho que fue una equivocación. También le voy a confesar otra. Yo quiero a los soldados y policías de Colombia, cuando a uno le cuentan que alguien que uno quiere está haciendo mal, en principio uno no cree. A mí me daba mucha dificultad, y lo he repetido muchas veces, creer que los soldados y policías de Colombia hacían algo malo, queridos amigos. Un país que mejoró tanto en seguridad, que mejoró tanto en reducción de pobreza, que tuvo un Estado totalmente austero y que mejoró tanto el emprendimiento privado. Sí, no me quedó bien, pero hoy le sumo a través de la W las explicaciones y decir que eso no quedó bien, que fue una información que recibí de la Fiscalía en la época, y ya le conté algunas de las acciones anteriores a ese momento y otras posteriores. Señor expresidente, el presidente Petro ha dicho que usted fue a Ecuador a hablar mal de Colombia, a conspirar contra Colombia. Y luego aparece una foto suya con el presidente Noboa. ¿Qué le dice usted a ese ciudadano que se encontró con esa foto suya y se preguntará, ¿el expresidente fue a defender a Colombia o fue a hablar mal de Colombia? A ver, amigos, yo primero lo he explicado en ese pequeño radioperiódico que yo tengo, que es un Twitter. Pero me da mucho gusto y les agradezco que me permitan decirlo en la W. El presidente Petro ha mentido. Él y la canciller dijeron que yo había estado en el Palacio de Carondelet y que había convenido ese aumento de aranceles con el presidente Noboa. Creo que no voy al Palacio de Carondelet desde probablemente los años iniciales de mi presidencia. Segundo, la foto con el presidente Noboa. Después de muchos años de no ir a Ecuador, creo que en noviembre, diciembre del 24 regresé, invitado a unas reuniones con la comunidad, a conferencias, que yo las preparo con rigor, con mucho cuidado. Y yo había dejado ir a Ecuador porque nos tocó ese bombazo contra Reyes.
donde se decomisaron esos computadores, donde aparece claramente cómo Iván Cepeda colaboraba con la FARC. Computadores que no fueron alterados, que la Policía Internacional de París dijo que lo que había allí era genuino, que eso no se había alterado, queridos amigos. Ese bombazo contra esos bandidos, que 2 meses después permitió que liberáramos a Ingrid Betancourt, porque Raúl Reyes controlaba desde esa selva el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos, de muchos colombianos. Ese bombazo que no fue contra el hermano pueblo ecuatoriano, ni contra su soberanía, sino contra un grupo terrorista, secuestrador, invasor de la selva ecuatoriana. Yo siempre le he pedido perdón al pueblo ecuatoriano, pero me quedé sin ir desde antes del 2008. Hay que mirar cuándo fue mi última visita, hasta diciembre de 2024, que tuve muchas invitaciones. Y no hay reunión en Ecuador donde yo no explique inicialmente lo que pasó, por qué ese bombazo. Y yo le pido perdón al pueblo ecuatoriano. Siempre lo he dicho del corazón. Vamos a las fechas. ¿Cuándo me veo yo con el presidente Noboa? En diciembre del 24. ¿Dónde? En Guayaquil. Él tiene un apartamento ahí cerca de un sitio que yo tenía mucho interés en conocer, donde hay un pequeño monumento, recordando que allí se reunieron Bolívar y San Martín, una reunión tan importante y tan misteriosa para toda la historia de nuestros países. Me reuní con el presidente Noboa en su apartamento, ahí tomaron unas fotos y son las que aparecen publicadas. Este año estuve en Guayaquil, a principios de año, en la Universidad Espíritu Santo, que muy amablemente me dieron una condecoración. Y había una conferencia que he venido preparando con varias universidades que se llama Liderazgo y Manejo de Crisis. No me reuní ni hablé con el presidente Noboa. Hace 3 semanas estuve en Cuenca, en una conferencia para una entidad que se llama Mucho Mejor Ecuador, que es del sector privado, que promueven mucho la economía ecuatoriana. No hablé con el presidente Noboa ni por teléfono, ni lo visité. Yo he creído, y eso se lo he dicho en Colombia y públicamente, que lo de la frontera es muy grave, porque yo fui al Putumayo y fui a Tumaco, y allá hoy hay el imperio del terrorismo y la orden de votar por Iván Cepeda. Yo lo vivía en el Putumayo y en Tumaco. Creo que los 2 gobiernos tienen que colaborar para recuperar la seguridad, y hay que normalizar el comercio. El daño a empresas de Cali, a empresas del Ecuador, a la economía colombiana muy grande, y también le va a llegar ese daño a la economía ecuatoriana. Yo le dije al presidente Petro, y se oye más en la W diciéndolo, y le dije al presidente Petro, le escribí en ese radioperiódico mío, en Twitter, vea, si usted dice la verdad, yo renuncio a la política. Si usted miente, renuncia a la presidencia. Él es Álvaro Uribe, expresidente de los colombianos, actualizándonos de varias de las noticias alrededor de la candidata que él está apoyando, Paloma Valencia, y de otros temas de su vida pública. Expresidente, como siempre, es un placer tenerlo en... Deja decir una cosita final. Sí, señor. No, muy respetuosamente. Yo acompañé a la doctora Paloma, fui en su delegación a Haitianes. Me dolió mucho la situación. La postración de la economía. Una frontera que si no se arregla el problema, espantan y la maneja el terrorismo. Paloma Valencia está totalmente comprometida con aplicar en Colombia el escudo de las Américas, que es lo que yo llamo un plan Colombia ampliado, con Ecuador, con Estados Unidos, con Chile, con Argentina, con Paraguay, con otros países, que nos puede ayudar mucho a que Colombia sea un país seguro y que empiece una derrota del narcoterrorismo y a normalizar las relaciones comerciales con Ecuador, que las necesita Colombia y las necesita el pueblo ecuatoriano.